una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios le bendiga rica pero ricamente. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque el Señor nos enseñó a vivir un día a la vez. Y este es el día del Señor. Tenemos sorpresa para ustedes hoy aquí. Nos visitan una familia muy querida de San Pedro Sula, Honduras, y de México y de Cuba. Mire eso, 4 personas y de distintas nacionalidades. Y tenemos un tema muy, pero muy importante, amados televidentes, que tenemos que aprender que esto es bueno para nosotros. Es el tema de la santificación, apartado para Dios. Este tema usted quiere conocerlo bien, porque sin santificación, mire, no vamos a ver a Dios. Sin santidad no podemos ver a Dios. Y usted quiere ver a Dios, usted quiere tener una conexión con Dios y usted quiere santificarse. Para mí es un privilegio y un honor tener aquí al pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, Pastor César, mi hermano César Hernández Cruz, de México. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por la invitación. Es un privilegio estar siempre aquí en Consejería Pastoral. La verdad, gracias por la invitación. No, gracias por tu disponibilidad. César, siempre es un honor tenerte aquí en Consejería Pastoral. Y tenemos la invitada ya conocida, 2 veces que ha estado aquí, nuestra hermana, la pastora Emma Sosa. Dios te bendiga, Emma, bienvenida a Consejería Pastoral. Muchas gracias, doctor Bruno Camaño. Es de verdad siempre un privilegio estar aquí en Almavisión y ahora en Consejería Pastoral. Gracias. Amén. Y también mañana va a estar con la hermana Marta Krauchuk. Vean, aquí hay una respuesta y va a estar bien interesante. Y con ella vino el rey de la casa, el esposo, Rigoberto Sosa. Bienvenido, Rigoberto. Muchas gracias, doctor Bruno. Realmente que es un privilegio, un honor estar aquí compartiendo una vez más. Nos sentimos ya parte de esto, ¿verdad? Y más ahora en este programa para pastores. Amén. Rigoberto, qué bueno es que Dios nos considera a nosotros reyes y que Jesús es rey de reyes. En mi casa yo soy el rey también y mi esposa es la reina, ¿verdad? Y ahora tenemos a Rigoberto, el rey de la casa de Sosa, y la reina es Emma. Así deben llamarse los matrimonios. La mujer debe decirle a su esposo, bienvenido mi rey. Y el esposo debe decirle, bienvenida mi reina. Así debemos hablarnos, porque así es como Dios quiere. Pero vamos a hablar hoy, no de reyes y reinas, sino vamos a hablar de cómo es que se llega a ese nivel con la santidad. ¿Qué es la santificación? Tenemos un tema que hemos elegido para este tema en Romanos 6. Vaya conmigo a Romanos 6, 22. Y míralo ahí en la pantalla suya. Y dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas, de que esto es lo que tú necesitas. Esto es lo que te va a hacer crecer cuando tú te apartas para Dios y el Espíritu Santo te enseña todo lo que Cristo ha dicho. Vamos a comenzar con el pastor César Hernández Cruz. Adelante, César. Estaba leyendo todo el capítulo de Romanos, capítulo 6,
En el título comienza muertos al pecado. Voy a comenzar con el versículo 6. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Dios murió en la cruz, Jesús el Hijo de Dios murió en la cruz, y así como Él fue crucificado, así nosotros también hemos sido crucificados para no se enseñoree de nosotros el pecado. La santidad es algo que te va a librar de dolores, de problemas, de muchos sufrimientos, y Dios no quiere que ninguna persona sufra ni sea condenada, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Y dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra enseñoreará significa adueñarse, significa dominar a algo o a alguien, sujetar. Entonces, cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos de Cristo, el pecado era dueño y señor de nuestras vidas, tristemente. Yo en mi vida pasada fui un drogadicto, fui un homeless, era una persona llena de odio, rencores. ¿Pero por qué? Porque el dueño y señor de mi vida era el pecado sin darme cuenta. Él era el que dominaba mi vida, y eso significa enseñorearse. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. O sea, Dios nos vino a traer una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora la consagración que ahora tenemos, apartados del mundo y consagrados para Dios, solo Cristo Jesús lo pudo hacer. No hay religión que te pueda santificar, no hay hombre que te pueda purificar. El único que te santifica se llama Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para el perdón de todos tus pecados. Y ya al final, casi aquí en el versículo 22, donde pusieron en la pantalla, más ahora habéis sido libertados. O sea, tú debes de saber que tú y yo, si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido verdaderamente libertados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Yo era drogadicto, te lo dije, mas no lo soy. Era una persona mala, porque era una persona agresiva, mas ahora el que tiene dominio sobre mi vida se llama Cristo Jesús. Y siervos para Dios. Qué bueno es tener un dueño y señor de nuestras vidas como Cristo Jesús. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y quiero terminar con este también que dice, Jesús lo habló en las Bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Santidad no significa que nosotros vamos a ser completamente perfectos. No, por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, nuestras vidas han sido transformadas, pero el único que nos puede santificar verdaderamente al 100% es Cristo Jesús, el sacrificio que Él murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Y en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Al hablar de santidad, muchas veces la gente quiere luego señalar, ay, yo soy más santo que tú, o más santo que el hermano de aquí de la par o de la derecha. No, recuerda que el único que nos puede santificar es Cristo Jesús, y por gracia sois salvos. Dios les bendiga. Excelente, gracias Pastor César. Qué interesante que una parte de la santidad la hace Dios y otra la hacemos nosotros. Apartarnos, Dios nos santifica, y esa es una pregunta que muchas personas, por ejemplo, cuando yo comencé, Pastora Emma, yo decía santidad, esa palabra para mí santidad era para santos en el cielo, no la entendía. Pero cuando me explicaron lo que era santidad, apartarse para Dios, para que Dios te santifique, ahí
¿verdad? Así es. ¿Cómo usted ve la santidad que Dios hace? Bueno, basados en lo que leímos en Romanos 8:22, ahí nos dice claramente que cuando el Señor Jesucristo nos liberta del pecado, cuando Él nos hace libres, va a haber un fruto. El fruto es algo que es inherente a la persona de Cristo y ese fruto es la santificación. ¿Por qué es el fruto de la santificación? Porque cuando Cristo o el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón, el fruto que va a provocar el Espíritu Santo tiene que ser santo, tiene que ser santidad, tiene que ser santificación. Y santificarnos es apartarnos exclusivamente para el Señor. Entonces, esto es una operación directa del Espíritu Santo que vino a vivir a nosotros. Y cuando la santificación viene a nosotros como un fruto de la libertad, de haber sido libertados del pecado y de la vana manera de vivir, entonces nosotros tenemos un anhelo y tenemos un objetivo y es la vida eterna. Vida eterna tiene que ver con calidad de vida, pero también tiene que ver con vivir siempre en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Ahora, el fruto es algo muy importante que nosotros podamos discernir e identificar. Por ejemplo, la naturaleza de un perrito es ladrar. La naturaleza de un gatito es maullar. La naturaleza de una vaca es mugir. Entonces, la naturaleza de un nuevo creyente, de un cristiano en Dios, tiene que ser la santidad. ¿Por qué? Porque estamos manifestando la naturaleza de aquel que vive en nosotros. Obviamente el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Aquel que ha nacido de nuevo y que Cristo lo ha libertado va a tener el anhelo de vivir en santidad. Si nosotros diciendo que habemos recibido a Cristo no tenemos el deseo de santidad, habría que dudar si realmente hemos nacido de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, nuestro anhelo es ser como el santo que nos llamó y que nos rescató. Entonces la santidad va a ser nuestro fruto, va a ser natural en nosotros, va a ser evidente en nosotros. Y siendo el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer, nosotros tomamos decisiones cada día que tienen que ver con mantenernos en esa condición de santidad. Nosotros humanamente no nos podemos santificar. La santidad es un fruto del Espíritu que vive dentro de nosotros. Pero cuando anhelamos esa comunión con el Señor, vamos a ser santos, vamos a vivir como santos. Nos dice la Escritura que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y si el Espíritu que mora en mí es santo, entonces yo voy a manifestar la santidad de Dios y voy a vivir apartado para el Señor. Apartado para el Señor no tiene que ver con que me voy a ir a una montaña y me voy a aislar de la gente. Tiene que ver que aún en medio del pecado, aún en medio de la gente que está en tinieblas, yo puedo estar apartado para el Señor. No es un aislamiento, es una condición espiritual en medio de las circunstancias. Excelente, qué tremendo, ¿eh? Cómo uno va aprendiendo lo que es la santificación. Muy bien, vamos a escuchar al pastor Rigoberto Sosa. Adelante, Rigoberto. Muchas gracias. Santificación es un tema muy interesante, muy importante. Realmente que lo hemos como malinterpretado, ¿no? Muchos creemos que es andar con una aureola y caminar de una forma, estar así como que sumisos, pero realmente no podemos ser santos si el Espíritu Santo no vive en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar. O sea, no podemos ser santos por nuestra propia condición porque no entendemos qué hacer, pero cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, Él nos indica qué hacer y es ahí donde hacemos lo que hemos sido apartados para. Oyendo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, nos dirige a para qué hemos sido apartados, para qué hemos sido llamados a ser santos. Y en esa luz, agarrados de Él, es que vamos a hacer su obra y vamos a actuar siendo santos. Es simplemente escuchar lo que Él nos dice, el Espíritu Santo, lo que Dios quiere que hagamos y vamos a caminar en esa santidad y apartados para ser en medio del mundo, en medio de toda esta situación que ahora es bien difícil, ¿no? Siendo bombardeados por tanta información, por tantas, usted sabe, el celular está lleno de tantas cosas. Y uno tiene que ver qué es lo que Dios quiere que nosotros miremos en el celular, apartar de las cosas que no quiere y hacer y ver y entender dónde está la enseñanza de Él, ¿verdad? Porque ahora en medio de tanta comunicación hay muchas situaciones que podemos nosotros
desviarnos de esa santidad que el Señor quiere. Pero ahí está el Espíritu Santo, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo y saber de que ahí es donde ganamos la vida eterna, la vida que da vida en abundancia. Y nosotros, al ser alineados con el Señor, tratando de ser santos para Él, vemos cómo todas las cosas que nos rodean se alinean al Señor. Vemos cómo nuestra familia viene a ser unida. Vemos cómo nuestras cosas financieras, nuestros negocios vienen a florecer porque nosotros estamos queriendo agradar al Padre en toda forma y siendo guiados por Él, las cosas que nos rodean vienen a caer también en una forma santa, por así decirlo. Qué tremendo, exactamente. Gracias, Rigoberto. Y mire, cuántas verdades han dicho los tres ministros. Yo quisiera agregar algo más acerca de la santidad, porque nuestra naturaleza, cuando hablamos de cosas santas, sagradas, no podemos comunicarnos bien con esa palabra porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, rechaza naturalmente. Y entonces ahí es donde hay ese conflicto, y por eso es que Jesucristo lo dijo bien claro. De cierto os digo en San Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios, ¿qué va a entender las cosas santas y sagradas? Yo creo que el nacimiento de nuevo es el que nos comienza a enseñar lo que es la santidad, apartado para Dios. Pero la santidad quiere decir que los que estamos aquí ahora, los cuatro, que somos pastores y cristianos, ¿somos perfectos? No, porque sí somos santos por la santificación que Cristo hizo en nuestras vidas, pero no somos perfectos. Y yo quiero agregar esto de que cuando usted determina recibir a Cristo en su corazón y usted cree que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados y derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, cuando usted cree esta verdad y lo invita a Él a entrar a su corazón, ahí mismo ya somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y esa naturaleza divina de Dios es la que nos santifica. Ahora nosotros tenemos que, porque Dios nos creó con un don de elegir, nosotros tenemos que elegir ser santo. Porque usted puede tener una experiencia con Dios y usted elige un día con el mundo y el otro día con Dios. Y eso es el conflicto grande que existe ahora en muchos cristianos. La santidad te capacita a ser participante de la naturaleza divina de Dios por los méritos de Cristo. Pero no somos perfectos. Y aquí viene la primera pregunta. Ahora sí abrimos las líneas para que usted haga su pregunta. Y haciendo su pregunta, usted es parte de la gran comisión de sobre este tema. Usted va a ministrar a todas partes del mundo que estamos ahora, por Facebook, YouTube, por todos lados. Escuche bien esto. Usted cuando participa en hacer su pregunta, usted está evangelizando, está entrando en la gran comisión. Es decir, que tome ese teléfono y llame y haga su pregunta. ¿Es usted santo? ¿Se mantiene santo? ¿Eres perfecto? Todas esas preguntas son válidas. Adelina, desde el estado de New Jersey, pregunta así. Y dice, felicita al hermano Bruno y a sus invitados. Gracias. Cuando dice la Biblia que Job era perfecto, ¿a qué se refiere? ¿Era santo perfecto o no? ¿En qué sentido habla la Biblia de esa perfección? Job pues era un hombre apartado de Dios, o sea, era un hombre que verdaderamente, aún Dios mismo lo dijo, has visto a mi siervo Job, como es fiel a mí, a lo que Dios
había pedido, bueno, y pide de nosotros. Entonces, en cierta manera, Job era un hombre consagrado a Dios, apartado del mundo, apartado del pecado, pero perfecto no lo era, porque pues el único, o sea, no hay ninguna persona perfecta, bien lo dijo hace un momento, el único perfecto es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. O sea, de ahí en fuera Moisés falló, Abraham falló, Job falló, y entonces no quiere decir que porque fallaron no eran hombres santos o consagrados. No, nosotros somos santos por la gracia, por la misericordia de Jesucristo, por fe. Entonces no quiere decir que Job era perfecto. Eso es lo que puedo decirle a la hermana. Muy bien. Hermana Emma. Yo pienso que muchas palabras hebreas se han traducido al español incorrectamente y que la palabra original que ahí se usó tiene diferentes acepciones. Y una de las acepciones de esa palabra es maduro, no necesariamente perfecto al entendimiento que nosotros tenemos hoy día. Pero también cuando la Biblia se refiere a tener un corazón perfecto, porque aún lo dice de David, tiene que ver con que están tan alineados a Dios que aunque fallen, son prontos para arrepentirse y son prontos para buscar al Señor. En eso consiste el sentido. O sea, no podemos aislar un texto o un versículo, tenemos que ver todo el sentido de cómo era que Dios miraba a Job. Y nosotros vemos que Job, a pesar de todas las pruebas y todas las luchas y las enfermedades y las persecuciones, él no renegó de Dios. A eso se refiere, que su corazón era alineado con Dios. Excelente, muy bien. Rigoberto. Sí, realmente que podemos ver que aparte de que Job tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el mismo enemigo, y lo podemos ver en la Biblia, le pide permiso al Señor, a nuestro Padre, y le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Y le dice, ¿cómo voy a actuar en contra de él si tú lo tienes rodeado? Nosotros podemos ver que siendo santos, el Señor nos rodea, nos protege, nos ayuda en todo, ¿verdad? Y es ahí donde el enemigo puede actuar para hacer unas pruebas en nuestras vidas que nos van a llevar a esa perfección, a esa santidad. Somos probados cada vez en esa santidad. Qué tremendo, y que sí somos probados, porque constantemente el que ha determinado santificarse para Dios, ser santo para el Señor, va a ser tentado más que el que no. Y las tentaciones, por eso es que el Padre Nuestro nos dice bien claro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados, los que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque Satanás le gusta tentar a los santos. Ahora, lo que nosotros los hispanos, que hemos venido de la religión católica prácticamente, veíamos los santos aquellos que ponían en la iglesia católica, ¿verdad? Santa Helenita y Santa Bárbara y Santo él y todos los santos, y el Papa Santo, ¿verdad? Porque esa era la enseñanza. Bueno, esas personas pudieron haber sido santificadas, apartadas para Dios, pero tampoco eran perfectas, ¿verdad? Sino que no eran perfectos como Job, no era perfecto, pero sí se habían apartado para Dios a servir al Señor. Y eso es lo que hay que hacer un énfasis bien fuerte, que cuando usted determina apartarse, Dios te aparta, te santifica, pero tú tienes con el don de elegir que determinar que quieres ser santo, como Dios es santo, porque dice Dios, sé santo como yo soy santo. Soy apartado para el bien, apartado para la luz. Somos del reino de la luz. Amén, mi hermana Adelina. Gracias por tu pregunta, muy sabia pregunta. Ahora, Sandra, desde la ciudad de Long Beach, California, dice, gracias a Dios por Alma Visión. Ha sido de gran bendición las enseñanzas del hermano Bruno y de los demás programas. ¿Puede un matrimonio vivir en santificación con Dios? ¿Y cómo se puede lograr eso? Amén. Claro que sí puede vivir un matrimonio en santificación, porque en el libro de Efesios habla que Dios compara a la iglesia, que es la novia, y el novio es Jesucristo. Entonces nosotros, si verdaderamente
como lo dijeron hace un momento, hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura en Cristo Jesús, pueden haber matrimonios, más bien hay matrimonios exitosos, gracias a Dios. Las mejores familias, los mejores matrimonios son aquellas personas que se han entregado de corazón, de lleno, totalmente a Dios. Vas a ver familias buenas, hijos buenos, un matrimonio consagrado. Y tú puedes ver la diferencia de las personas que no quieren saber nada de Dios, del mundo. Matrimonios completamente quebrados, disfuncionales, con parejas ya de 2, 3 matrimonios. Entonces, o sea, ahí no hay tanta bendición. Pero los matrimonios consagrados verdaderamente serán bendecidos de parte de Dios. Y yo sé que tú quieres esa bendición. Y por eso, como dijo el doctor Juan Bruno Camaño hace un momento, toma la decisión. Toda persona que nos está viendo, tome la decisión de consagrarse para Dios, porque eso te va a acarrear pura bendición. Amén. Excelente, muy bien. Qué buena pregunta que hace Sandra, Emma. ¿Puede un matrimonio vivir en santificación con Dios? Sí. Siempre y cuando ha nacido de nuevo la persona y ha sido santificada por el Señor, obviamente puede llevar esa santificación a su matrimonio. Pero inclusive la Escritura nos dice que la mujer cristiana o creyente puede santificar al marido inconverso. O sea que aún en el caso de un matrimonio desigual, en el sentido que el varón es inconverso todavía, pero ella es una mujer creyente, ella puede santificar a su marido porque son uno, son una sola carne. Entonces ella puede, a través del creer en Cristo y haber nacido de nuevo y ser santificada en sus acciones, ella puede santificar también al marido a fin de ganarlo para Cristo. Pero siempre que hemos nacido de nuevo es posible tener un matrimonio santificado. Sin Cristo es imposible tener un matrimonio santificado. Excelente, imposible sin Cristo, es verdad eso. Pero con Cristo todo lo podemos. Pastor Rigoberto, dice, claro, ¿cómo se puede lograr eso? Tener un matrimonio santificado. Somos dos en el matrimonio. Y si cada uno de nosotros busca comunión con el Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo es ahí donde el matrimonio es santificado. Porque vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios nos unifica y nos dice exactamente qué hacer, ¿verdad? Porque muchas veces creo yo que en este tiempo el matrimonio es el que más golpes recibe a raíz de tantas cosas, tantas situaciones que hay ahora en nuestra vida. Tenemos matrimonios jóvenes que tienen una posibilidad mínima de llegar a muchos años, pero en el Señor, buscando el Espíritu Santo como individuos, cada uno en comunión y luego juntos unirse con el Espíritu Santo, eso es una dinamita, es una arma que, mejor dicho, una unión que ningún arma puede dividir, y es donde vamos a trabajar como matrimonios santos para muchas necesidades que hay. Excelente. Y si algo quiere el enemigo es venir en contra de los matrimonios o confundir la identidad. La Biblia enseña que el varón es la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, hermanos? Ahora el ataque es contra el varón. Mire la ola inmensa de confusión de identidad en contra del varón. ¿Por qué? Porque Satanás, el enemigo de tu alma, sabe que cuando el varón se confunde en su identidad, ya no puede ser la gloria de Dios. Y Satanás no quiere que el varón sea la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Le manda una dureza del corazón a la mujer deja de ser cariñosa y no atiende al marido, el marido se confunde, se lanza para el mundo, se confunde en su identidad y ya, Satanás ganó, ni la mujer ni el hombre, perdidos. ¿Por qué? Pero todo eso es porque no determinaron ser santos. Si hubiesen determinado santificarse, consagrarse al Señor, definitivamente ese matrimonio permanece, porque lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y yo creo que si nos santificamos en el matrimonio, como nos santificamos nuestra vida personal, y me gustó lo que dijiste, Rigoberto, de que es individual, comunión íntima. Nuestra primera prioridad es la comunión con Dios. Y la segunda prioridad de nosotros es, la mía es mi esposa. Y la de la esposa, el esposo.
si mantenemos esa santidad, consagrados así, el matrimonio permanece. Y sí, sí es posible. ¿Y cómo se puede mantener? De esa manera, determinando, quiero ser santo, Padre, quiero que mi esposa sea santa, voy a mantenerme consagrado al Señor, como dijeron los tres. Muy bien, Juan José, desde Pasadena, California, saluda al hermano Bruno, Dios te bendiga, mi hermano, y al panel de hoy. Pregunta, cuando la Biblia habla de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿será que podemos llegar a ser en esta tierra perfectos o esto se refiere cuando ya estemos en el cielo? Ese texto bíblico muchos lo sabemos y comentamos sobre él. Dios nos va a llevar algún día a la altura del varón perfecto. Eso es definitivo. Cristo Jesús hizo una obra perfecta en nuestras vidas, pero esa perfección va a ser cuando nosotros partamos de este mundo. Va a ser cuando no tengamos encima esta carne que tenemos de cuerpo, ¿verdad? No quiere decir que no tenemos que vivir una vida correcta, ¿no? O sea, nosotros cuando hemos conocido a Cristo ya no somos esclavos del pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, lo que leímos hace un momento, sino que Cristo es el que reina en nuestras vidas. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para una vida eterna en Cristo Jesús, pero no del Espíritu, sino nuestra carne es la que va a morir, y ahí es donde llegaremos a la altura del varón perfecto, cuando partamos con Dios. Muy bien. Pastora Emma. Bueno, creo que esa escritura se refiere más que todo a los oficios ministeriales. El apóstol Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 4 y comienza en el verso 11 diciendo que él fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para que estos vayan creciendo en amor, que se vayan acoyuntando hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo estoy entendiendo que se refiere a que si la cabeza, que es Cristo, es santa, entonces la labor de los ministros es edificar al cuerpo para que el cuerpo acoyuntado, juntos, unidos en amor, crezcamos hasta que lleguemos a la estatura de la cabeza. Si la cabeza es santa, el cuerpo tiene que ser santo también. Excelente. Rigoberto. Sí, igual, realmente que la palabra perfecto ahí viene siendo madurez. Entonces, nosotros vamos siendo maduros a medida que nosotros vamos conociendo la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, qué hacer, qué aprender. Entonces hay un caminar constante en el Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por Él, es ir siendo perfectos, siendo maduros. Y en ese caminar, madurándonos cada día, es que el Señor nos tiene que encontrar para ya saber de que aunque tengamos el cuerpo, como decía el pastor César, ¿no? que realmente con la carne es bien difícil lidiar, pero el Señor quiere que vayamos en ese proceso de madurez. Excelente, gloria a Dios. Mire qué interesante. La Biblia, la palabra de Dios habla del varón perfecto, de tantas cosas que para nosotros la perfección como que está demasiado lejos, ¿no? Pero sí es muy cierto lo que ellos han dicho de que eso es la madurez. Por ejemplo, a mí me gusta agregar de que Jesús fue, es y será el varón perfecto. Por eso es que Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando Él hace el último sacrificio, ¿verdad?, de derramar su sangre por todos nosotros. Ahí el varón perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese momento en adelante Dios te ve a ti y a mí, que somos lavados con la sangre de Cristo, como varón perfecto a través de Cristo, porque somos seguidores de Jesús. Estamos madurando a esa estatura como un ejemplo. Por eso es que Jesús tenía que nacer del vientre de María para relacionarse con nosotros desde el vientre
hasta la muerte y la muerte en cruz, y después de ser sepultado en la resurrección. Porque Él quería enseñarnos a todos nosotros que sí se puede vivir la vida que Él intentó desde el inicio de la creación. Y esa es la perfección. Cuando hablamos de varón perfecto, Jesucristo solamente. Él es el varón perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Padre nos ve, no te ve directo y te dice a ti y a mí, varón perfecto, porque fue redimido por la sangre de un varón perfecto. Sí, Qué precioso. Bueno, un anónimo de North Hollywood pregunta, su familia no es cristiana y ella quiere preguntarle al hermano Bruno por qué la Iglesia Católica canonizan a personas humanas y las hacen santas. Ah, qué buena pregunta. Yo no sé por qué lo hacen, pero ningún humano puede santificar a otra persona. No estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Y cuando usted ve que canonizan a una persona muerta, eso menos todavía. No estamos de acuerdo en eso. La santidad humana es mientras la persona viva. Y ya ellos explicaron bien claro que la santidad la hace solo Dios. Y el humano determina caminar en esa santidad. Pero vamos a ver qué dicen ellos también. Dice, ¿por qué la Iglesia Católica canonizan a personas humanas y la hacen santas? Porque la doctrina que ellos llevan, la verdad que está completamente, yo creo que un 90% equivocada de lo que ellos hablan. Número uno, ninguna religión puede santificar a nadie, ni un hombre puede consagrar y santificar a nadie, ni Buda, ni ningún ídolo. Ellos tristemente al hacer eso, lo que han causado es que hay muchos ídolos. Vean México. México es el segundo país más idólatra de todo el mundo. El número uno es la India y el número dos es México. Y vea qué desgracia hay, tanto que la gente hasta cree en imágenes de muertos y todo eso. La Santa Muerte. Sí, es algo malo. Entonces, que quede claro, no hay hombre, no hay religión, no hay ídolo, no hay Buda, ni Mahoma, nada, ningún hombre puede santificar. El único que te santifica y te salva se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No hay nombre dado a los hombres sino Jesucristo, el único que puede salvar al mundo entero. Amén. Excelente. Vamos a escuchar a Emma Sosa. ¿Por qué la Iglesia Católica canonizan a personas humanas y la hacen santas? Yo pienso que ellos tienen una verdad a medias. Saben que hay santos, que somos humanos, somos santos. El problema es que sea otro ser humano el que determine que alguien es santo. Y lo hacen en base a parámetros que ellos han establecido, la forma como han vivido, que si, por ejemplo, si dejaron todas sus pertenencias, si hicieron un voto de pobreza, ya lo consideran santo. No son los parámetros de Dios respecto a la santidad. Entonces ellos lo que hacen al canonizarlos es establecer o decir, esta persona vivió una vida santa, por lo tanto nosotros como Iglesia Católica lo declaramos santo. Pero ya está claro que solamente el Espíritu Santo puede santificar y solo Él puede determinar quiénes son los santos de Dios, aquellos que hemos creído que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Él estuvo en la sepultura, pero al tercer día resucitó, se sentó a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Excelente. Más claro ni el agua cristalina que Dios nos da para tomar. Pastor Rigoberto. Sí, es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que el Señor quiere que todo mundo llegue al conocimiento de Él. Y en esa madurez que nos lleva, está de todas las personas en el mundo, ¿no? O sea, y Él se está mostrando a través de su Espíritu Santo y nosotros tenemos la escogencia de decir, esto es así, y el Espíritu Santo me está hablando.
todos tenemos la opción de santificarnos. Todos en alguna forma tenemos el llamado a ser santos una vez que el Espíritu Santo nos escoge y nosotros tenemos comunión con Él, tenemos y vamos en base. Mucha gente, de allá venimos nosotros, ¿no? De las creencias aquellas, y el Señor nos ha ido de alguna forma llevado a través de muchos otros santos que Él ha usado para madurar, para ir procesando nuestra vida, y confiamos de que muchos están allá todavía, van a venir, ¿verdad? A esa revelación de quién es el Señor y por qué nos quiere apartar, ¿verdad? Yo creo que vamos a darnos muchas sorpresas, ¿verdad? Porque el Señor está interesado en que todos lleguemos al conocimiento pleno de Él, todos lleguemos a ser santos, como su palabra lo dice. Excelente, Pastor Rigoberto. Bueno, Ana María Velázquez de la Florida, un anónimo del estado de Virginia, Abacú Pérez desde México, María del Carmen de Bellflower. Vamos a contestar todas estas, pero nos vamos con esta preciosa adoración y continuamos lo que es santificación. Veamos. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
por tu gracia y por tu perdón, preciosa adoración. Bueno, tenemos aquí a Ana María Velázquez de la Florida. El apóstol Pablo era santo. Su pregunta es, ¿cuál era el aguijón que el apóstol Pablo tenía? Y si los santos se enferman. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Son 3 preguntas en una. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? ¿Y cuál otra? Si los santos se enferman. Si los santos se enferman. Sí, o sea, ciertamente que yo sepa, la Biblia no registra cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Hay especulaciones, yo no quiero especular. Me viene a la mente algo, pero la verdad que no lo quiero decir, ¿verdad? Hoy los santos sí, o sea, se enferman, o sea, hay veces que este cuerpo, la carne, se puede enfermar. No estamos exentos de alguna cosa que nos pase a nuestro cuerpo, pero también sabemos que los santos, así como dice la palabra, que por la llaga de Cristo Jesús nosotros somos sanados. Hace menos de 2 meses, doctor Juan Bruno Camaño, yo estuve enfermo por más de 6 meses de un oído, me parece que era el izquierdo, y a la hora de predicar me costaba predicar, y no me sanaba. Fui al doctor, me puse medicina y nada. Bueno, pues un día que iba a compartir sobre el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, yo le dije, Señor, yo no puedo compartir algo que no estoy viviendo. O sea, tú has sanado a algunas personas en la congregación y yo, ¿qué pasa? Le dije así directamente se lo dije a Dios. Y me dice el Señor, en el altar te voy a sanar. Ah, bueno. Y mire, así lo declaré y les digo delante de Dios, en el altar ese mismo domingo fui sanado y hasta el día de hoy, mire, lo que no puedo hacer mis fuerzas en 6 meses, Dios me sanó en un instante. Qué lindo. Entonces los santos sí se enferman, pero Dios los sana. Dios los sana. Hermana Emma. Claro que sí. La santidad es algo, como dijimos al principio, a nivel del espíritu. La santificación viene a nivel del espíritu. Y ese trabajo se va esparciendo a nivel de nuestra alma, etcétera. Y el fin de la salvación es la redención de nuestros cuerpos. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo mortal, estamos expuestos, porque es corruptible, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a muchas cosas, pero tenemos el antídoto, tenemos la medicina. No quiere decir que porque alguien se enferma no es santo, porque hay quienes se atreven a juzgar. Ay, fulano de tal, de seguro andaba en pecado o no andaba en santidad, por eso es que le dio cáncer. No tiene nada que ver. Este es un cuerpo corruptible y no deja de ser santo el que padece una situación, una enfermedad. Y sí, tenemos la palabra del Señor y tenemos la unción del Espíritu Santo y tenemos todo para ser sanados, pero también todo está en el tiempo y la voluntad del Señor. Excelente. Rigoberto, Pastor Rigoberto, ¿cuál era el aguijón del el apóstol Pablo? Buena pregunta, ¿verdad? Y realmente no lo dice la palabra. Él solo habla de tener un aguijón. Y sí, especulamos, creemos cosas que pudieran ser, ¿no? Pero acordémonos de que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él se encarga de llevarnos. Vaya, para el caso, por decirle algo, cuando Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo, no fue Él, no fue el diablo que lo llevó, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos cosas que tal vez pensamos que son malas, pero hay un propósito en el Espíritu Santo por el cual nos sucede, ¿verdad? Yo he tenido enfermedades y eso me hace buscar más de Dios y puedo testificar de la sanidad, de cuando el Señor viene y me sana, que puede ser instantáneo, puede ser que ni me dé cuenta y luego digo, wow, qué bendición, soy sano, ¿verdad? Y eso es, creo yo, que nos pasan pruebas para testificar del poder de Dios en nuestras vidas. Excelente. Y yo quisiera agregar a tantas verdades que han dicho los pastores, Ana María Velázquez de la Florida, ¿cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Mira, algunos dicen, se inclinan a decir que tenía una enfermedad y que él le pidió a Dios que se la sanara y Dios le dijo, bástate con mi gracia. Pero la Biblia, si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Sí.
era una opresión que tenía el apóstol Pablo. Yo me inclino a pensar más en esta, de que era un demonio de eso, un principado, una potestad que venía y lo oprimía. Él no estaba poseído. Cuando una persona es santa, apartada para Dios, Dios no va a compartir el corazón de un santificado, redimido por la sangre de Cristo, con un demonio. Así. Pero el apóstol Pablo sí tenía opresiones, como yo las tengo a veces. Y la tiene cualquier santo. Y esa opresión, siga leyendo en el libro de Hechos para que usted vea que dice que un mensajero de Satanás venía y lo bofeteaba. Entonces era una opresión demoníaca, porque el hombre vio hasta el tercer cielo. Y ya a lo mejor se podía pensar que era la divina pomada. Y Dios le dijo, deja que un demonioncito eso, para que no se me exalte mucho. Sí. Esa es la versión mía, ¿verdad? Pero cada cual debe de escudriñar eso, porque eso es lo que queremos, crearle un apetito a usted. Pero siento que la pastora Emma quería agregar algo ahí. Sí, en cuanto a lo del aguijón en la carne, yo pienso que está claro que dice que es en la carne, o sea, es en el cuerpo. Y que el Señor lo permite, porque aunque fuera el emisario de Satanás que lo estaba bofeteando, tenía el permiso del Señor para hacerlo, ¿verdad? Puesto que Pablo le pertenecía al Señor. Y si el Señor lo permitía, era para bajarle el ego un poquito a Pablo, que no se le subiera mucho, ¿verdad? Entonces, él sabía que no era una enfermedad que iba a ser sanada por dones de sanidad ni de liberación, sino que era algo que el Señor, era como una agujita para pincharle el globo cuando se quería elevar. Excelente ilustración, así es, hermano. Mire, nosotros tenemos que ser santos, santificados, pero tenemos que ser humildes. Sí. Mientras más revelación, más conocimiento, más humildad. Amén. Porque si no, Dios permite uno de esos que te opriman. Muy bien, María García de la Puente dice, la santidad es adentro, de adentro hacia afuera, porque muchas personas piensan que por tener el pelo largo y vestirse de cuello alto y falda larga, eso es santidad. Sí, es correcto lo que dice la hermana, la santidad es de adentro hacia afuera, porque Jesús dijo a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados, que por fuera se veían bonitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces eso tiene que ver, es muy poderoso lo que acabas de decir, o sea, la santidad viene primero de adentro, de tu corazón, de lo que hay en tu corazón, de que dependas absolutamente de Dios, que tú te consagres para Dios, no para ser vistos por los hombres, sino que primeramente te consagres para Dios. Si tú te consagras para Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Muy bien. Emma. Sí, yo pienso que definitivamente comienza adentro, pero la labor del Espíritu Santo también está en revelarnos aún cómo vestirnos con decoro. Es evidente que habrá un momento en que la santidad interior se manifieste externamente, pero eso hay gente que le va a tomar un tiempo, un proceso a que eso se manifieste, pero sí, si hay santidad interior, la va a haber también en lo externo. Excelente, así es. Se nos terminó la hora, 2 minutos. ¿Cómo es esto? Dice la Biblia, si no fuesen cortados los últimos tiempos. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos a Esteban de la Florida, Ana María Velázquez, un anónimo de Virginia, por el Facebook. Ay, Dios mío, tantos por el Facebook. Vamos a tener que hacer parte 2 de la santificación. Pero nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Porque eso es lo principal, nacer de nuevo. Extienda sus manos hacia la pantalla y diga conmigo esta oración creyéndola en su corazón. Diga, Padre Celestial, pido perdón por todos mis pecados. Creo que tú enviaste a tu Hijo unigénito, Jesús el Cristo, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por mis pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Pastores Rigoberto, Emma y César, gracias por sus sabias respuestas.
Y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.